Y arrancamos esta primera parte de la mañana de Herrera en COPE Melilla. La hacemos hablando, pues con una entrevista que tenemos pendiente desde hace tiempo que veníamos hablando de ella y hoy se va a materializar. Como yo les he anunciado, tenemos en el estudio de COPE Melilla Mustafa Berchan, que es presidente de Coalición por Melilla. Buenos días, Mustafa, y bienvenido a COPE Melilla. Buenos días y gracias por vuestra invitación. Mustafa, tenemos muchos asuntos encima de la mesa. Usted ha estado un año y algo sin ofrecer rueda de prensa ni entrevista. Hay que decir que la primera entrevista la ofreció hace un mes, 2 meses, a los compañeros de Televisión Melilla, y esta sería su segunda entrevista después de llevar como les digo, 1 año y pico aproximadamente sin ofrecer comparecencias en los medios particulares, porque sí que ha dado ya ruedas de prensa. La Santiago Rosadir es un poco lo que hace que usted se mantenga un tiempo fuera del círculo mediático de los medios de comunicación. Por tanto, tengo que retrotraerme a esa Santiago Rosadir que se inicia, aunque el detonante fue el 5 de marzo, se inicia ya en campaña electoral. Ustedes sufrieron una campaña electoral, y digo sufrieron porque así lo sienten, sufrieron una campaña electoral dura, donde se detuvo a un consejero, al que era todavía consejero por aquel entonces. Hubo una fuerte intervención policial. ¿Cómo recuerda usted los inicios, porque esos fueron los inicios de la Santiago Rosadir? Sí, es la etapa más dura que hemos vivido en la historia de Coalición por Melilla, después de 30 años, y en la última cita electoral tuvimos una agresión en muchas direcciones, con un móvil muy claro, que era intentar frenar y apartar del abanico político de la ciudad la formación localista, que tenía un empuje y que crecía por credibilidad, por su compromiso con el pueblo y por su mensaje. Y eso lo hemos podido medir. ¿Por qué hago este análisis? Hago este análisis porque he tenido una reflexión muy sosegada, muy tranquila, muy no de espacios contaminables durante mucho tiempo, además en el espacio más saludable para meditar, que es en el patio de prisión. Y he visto que obviamente una confluencia de un discurso con una jerga propia de Vox, de delito de odio, una institución propia de la protección del aparato del Estado, como el CNI, 2 grandes formaciones políticas que guardaron un silencio muy sospechoso, y una intervención de todos los cuerpos de seguridad que apartaron incluso la actividad tan saludable como perseguir la drogadicción, el narcotráfico durante un tiempo en Melilla, para perseguir a una formación política y tipificarnos de organización criminal con un abanico de delitos, de presunto delito. Esto obviamente salía de todo raciocinio sensato, ¿no? Nadie todavía ha explicado por qué esta operación se llama Santiago Rosadir. Nadie lo ha explicado. Tiene que ver algo con Santiago Matamoros, porque lo lógico y lo razonable es que en la historia de nuestra democracia no ha habido ninguna formación política que haya sido intervenida 7 días antes de unas elecciones, quebrantando claramente el mensaje a la ciudadanía de confianza, interviniendo en una sede política. Que, por cierto, no nos hemos enterado qué había ahí tan peligroso para intervenir dando ese mensaje, ¿no? Ya dije en una primera comparecencia que me preocupé en buscar en Google, en 40 y tantos años de democracia que tenemos, cuántas intervenciones han existido en campaña electoral en sede política, y ni siquiera es Ribatasuna la que se tilda y se tildaba como organización proterrorista ha sido intervenida. Es decir, lo que hemos sufrido nosotros ha sido terrible. Pero además, lejos de hacer un relato de todo lo sufrido, nos toca no en decir la frase mal hecha de
creer en la justicia, que lo decimos todos, sino tener la necesidad de justicia, ¿no? Y en eso estamos, en defendernos y en encauzar el tema en su justa medida, en la defensa de un legado de 30 años, defendiendo colectivos vulnerables, defendiendo el localismo de Melilla y defendiendo una impronta que obviamente, por dar un ejemplo muy importante a la hora de hacer este análisis o tenerlo en cuenta, en el último congreso que celebramos, fue un congreso, por cierto, abierto a toda la ciudadanía durante 24 horas, a todos los medios de comunicación, y se anunció que nosotros teníamos vocación de querer la mayoría absoluta, con la confianza del pueblo, pero no para ir contra nadie, sino cambiar la proposición de en contra con. Es decir, para invitar a la oposición, conformar un documento reivindicativo del pueblo de Melilla de problemas que llevan décadas alimentando discursos políticos que obviamente sirven para eso, para discursos políticos, no para comprometernos. Y esas dos cuestiones fundamentales creo que fueron una luz de alarma para otros que pensaron que era el momento de intentar ir por Coalición por Melilla. Y ocurrió la tormenta perfecta, pero en términos políticos, es decir, al PP le interesó mucho esa persecución, haciendo lo que estaba haciendo, que obviamente todas las irregularidades y todas las presuntas agresiones al margen de la ley las hemos denunciado nosotros, como no puede ser de otra forma. El Partido Socialista obviamente nunca entendió de que nosotros compartíamos un espacio interesante de progresismo comprometido, sino nos vio como competidores. Vox, con su discurso que ha mantenido constantemente de delito de odio y de exclusión, era el más interesado, y a partir de ahí pues ocurrió lo que ocurrió. Por hacer una síntesis de lo que me está diciendo y no equivocarme, usted me indica que Coalición por Melilla sacó músculo, dijo queremos la mayoría, y los estamentos del Estado se alinearon para acabar con Coalición por Melilla, ¿no? Es lo que yo he entendido. ¿Usted cree que es una persecución política? Por tanto, entiendo que defiende la inocencia de sus compañeros. ¿Cree que van a salir todos impunes de este proceso judicial? Yo lo que creo es que tenemos fuerza suficiente y tenemos un motivo para luchar con nobleza, y es que esto no ha sido perseguir el delito, sino perseguir las personas, perseguir la estructura de un partido que obviamente lleva 30 años sirviendo al pueblo de Melilla. Fíjese lo que le digo, en 30 años en el mundo ha ocurrido muchas expresiones violentas, de extremismo, de fundamentalismo, de cuestionar democracia, de predicar la opresión. Y nosotros, en una tierra donde los colectivos son muy vulnerables, han sido muy vulnerables y se siguen manteniendo, como jóvenes parados, pobreza, fracaso escolar, hemos predicado y practicado un discurso de que la democracia es el instrumento que va a permitir traer soluciones, ¿no? Hasta tal punto que ese trabajo le competía a los aparatos del Estado, pero es una formación localista, inmadura en su momento y muy madura ahora, que ha cursado todos esos años educando y predicando ese discurso. Si al final tenemos la sensación de que han querido acabar con la estructura del partido, que no es una sensación, es que la narrativa clara de la instrucción del proceso Santiago Roussedir está más clara que el agua. Por eso hemos procedido como hemos procedido, ¿no? Y por eso hemos mantenido ese silencio recomendado por los letrados, tanto de nuestra ciudad como los letrados de hacia afuera, ¿no? Hay apología al delito de odio, hay vulneración de derechos fundamentales, hay expresiones como decir que la comunidad musulmana es garante de la comisión del delito, el perfil criminalista de los musulmanes, vulnerar el derecho fundamental de la presunción de inocencia, es decir, gente que
está ligada a la administración, que está haciendo patria día a día durante 40 años a través de la figura de funcionario, levanten la sospecha de que se van a fugar, y por ese motivo encarcelarlo es muy triste, es muy duro creer esto. Pero si además apartamos el derecho a la representatividad que consagra la Constitución española al pueblo de Melilla y a la defensa de la ideología política a través de las instituciones, en este caso de la Asamblea, y metemos en prisión a diputados, pues es grave. 72 días que los votantes de CPM no han tenido el derecho a ser defendidos por sus diputados. Esto hay que explicarlo. Entonces, obviamente, no era cuestión de hacer una rueda de prensa y expresar esto, sino vehiculizarla, obviamente, en el formato de la fuerza del derecho, de la creencia en el derecho y del respeto al derecho. Usted me ha hablado de esos 72 días de prisión. Ahora quería yo también llegar ahí. Hay que resaltar que los delitos que investigaba la Policía Nacional en esta Santiago Rosadir era organización a grupo criminal, fraudes en la contratación pública, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, falsedad documental, malversación de caudales públicos, y a usted lo coloca en la cúspide, como el líder de la organización criminal. ¿Cómo se le queda a usted el cuerpo el día que, se le detiene? No se le detiene, vienen aquí a su casa, si no me equivoco, pero usted se encuentra en Santander, ¿no? Uh-huh. Le llaman por teléfono y usted se acerca voluntariamente a comisaría, y ahí es cuando se procede a la detención. ¿Usted se imaginaba ese día? Le pregunto lo mismo que le preguntaba a Duni Al-Mansur y a Rachi Pusian en estos micrófonos. Que este era la retahíla de acusaciones que había sobre ustedes, y que además esa noche ya dormirían en prisión. En absoluto. Era imposible de imaginar esto. Pese a que recuerdo una rueda de prensa que di en la sede de CPM, y que está en la hemeroteca, se puede buscar, no recuerdo la fecha, donde yo anuncié por una información que me habían filtrado del propio gobierno que había instrucciones políticas y directrices políticas para detener a Berchan. Pero bueno, eso fue una rueda de prensa que dije en base a una información que podía ser cierta o no, o contaminada o no, pero el hecho es que ocurrió lo que ocurrió después. Mire, yo hice una comparativa para poder entender realmente lo que nos hicieron, lo que sufríamos. Aberchán era diputado de Coalición por Melilla, que se mantuvo al margen en la negociación de participación, no de negociación política, que obviamente asuméis como máximo responsable de CPM, pero de participación en la estructura de gobierno, por una decisión propia mía, para facilitar todo un gobierno de confluencia de 4 formaciones políticas, y lo conseguimos. Y yo no esperé que dijeran Aberchán no puede participar. Dije, Aberchán no va a participar por decisión propia. Pero bueno, entramos en una negociación y establecimos los criterios de áreas distintas de responsabilidad, que sería muy interesante hacer una comparativa de lo que es un gobierno mayoritario como este, con mayoría absoluta y como la ha obtenido, con un gobierno como el tal perseguido, formado por 4 formaciones políticas. ¿Quién ha producido más? ¿Quién ha estado más respetuoso con la cercanía de los problemas del pueblo de Melilla? ¿Quién realmente ha gestionado mirando de frente a los empresarios, al paro, a los colectivos vulnerables en situación de difícil de COVID? Todo eso queda pendiente hacer un análisis. Y eso riguroso. Que no fue fácil, ¿eh? Sí, un análisis riguroso para hablar para poner en su sitio la justa expresión de que la estabilidad que otorga la mayoría absoluta, si es saludable siempre o no es tan saludable. Y si la aparente inestabilidad o discusiones que hay en un gobierno de 3 o 4 formaciones es tan nocivo o es tan saludable a veces, ¿no? Porque yo soy partidario de que se ha producido muchísimas más bondades en el gobierno anterior. Pero siguiendo su pregunta, hubo un antecedente en esta ciudad, Ópera y Tosca,
que se investigó al gobierno mayoritario del presidente Imbroda, incluido el presidente ejerciendo como máxima responsabilidad de la estructura del gobierno, a 11 consejeros y a 15 personas. Y eso terminó en donde terminó, con un volumen, creo recordar, de 40 millones de euros. Resulta que en la comparativa, Aberchán era diputado, estaba fuera de la estructura de representatividad, porque en el Ecuador salí, y no solo eso, sino asumí, obviamente, muy ajustado a mi responsabilidad y a la legalidad, la presidencia de CPM, y conformaba ruedas de prensa. Ruedas de prensa es la expresión genuina en democracia que hay que garantizar en la libertad de expresión a los que tienen que decir algo en política. Pues en base a eso, soy el líder de una organización criminal. Pero ¿en base a qué? ¿A qué delito? Delitos que presuntamente tienen que estar fiscalizados por el Tribunal de Cuentas, que no ha dicho nada, por la estructura de los funcionarios, que no había detenidos, en Ópera y Tosca habían 11, y en cuestiones claramente que pertenecen a una estructura administrativa, que es el municipio, que tiene controles claramente. Si los agentes de la instrucción no se enteraron ni tan siquiera de esos instrumentos, por ejemplo, el programa Maitao, que controla todas las adjudicaciones y todos los proyectos, pues pasado, no sé si 8, 10 o 12 meses, cuando se enteraron de que ese era uno de los instrumentos de control, ¿no?, donde estaban todos los expedientes. Obviamente uno le llama la atención. Si después de esto le digo lo que le digo, la tríada de vulneración de derechos fundamentales, la representación, en la presunción de inocencia y en criminalizar a una comunidad por su confesión, pues es muy difícil decir creo en la justicia. Es más fácil vivir en la necesidad de justicia. ¿Está usted preparado para vivir otro proceso judicial como vivió con el caso Voto por Correo, que se inició en el año 2008 hasta el año 2018, donde se le llegaron a pedir incluso 120 años de prisión para usted, para Dionisio Muñoz, el líder del Partido Socialista de la época? Finalmente se quedó en una condena de 2 años y poquito, sin que usted tuviera que entrar en prisión, pero sí le obligó a renunciar en su puesto de diputado y, de hecho, no le permitía tampoco la condena presentarse en campaña electoral. ¿Está usted preparado para 10 años de un nuevo recorrido judicial? ¿Espera que esto finalice antes y que, pues por supuesto, entiendo que usted también esperará que acabe sin condena, ¿no? Esos son los antecedentes que me otorgan la fuerza, que no es lógica ni razonable, que pueda tener después de 30 años de actividad política, y que lo natural es que el agotamiento se produzca, ¿no?, el agotamiento político, pero no es eso. Es lo que yo tengo, es muchas ganas de luchar, porque veo una necesidad de defender un legado donde mucha gente honrada y honesta hemos dedicado mucho sacrificio a pensar que una formación localista, de corte progresista, de compromiso y cercanía con los colectivos vulnerables, que muchas veces se nos ha tildado como una ONG, no hemos querido desprendernos de esos sentimientos, sobre todo en estos momentos tan difíciles que está ocurriendo en el planeta con el tema de Gaza y de Palestina. Uh-huh. Y teníamos una idiosincrasia, y tenemos una idiosincrasia y un ADN especial. Todo eso no lo podemos perder. Y entonces esta agresión nos despierta unas ganas, a mí me despierta unas ganas de defensa, obviamente que me sorprende hasta a mí mismo, ¿no? En la donde encuentro fuerza, impulso para poder no solo continuar, sino llegar a término esta defensa y poner a Coalición por Melilla como lo que es, ¿no? Después de 30 años, las generaciones pasadas, que son 3 generaciones, abuelos, padres, hijos, el sacrificio que hemos hecho durante tanto tiempo, merece que no nos cuestionemos
esta oportunidad de fuerza en pro de este proyecto que se llama Coalición por Melilla. Por tanto, es esa la respuesta a la pregunta que se han hecho muchos cuando usted anunció tras los resultados electorales, me voy, se convocará un congreso y yo me iré. Sí. ¿Es esta la respuesta a por qué no se ha ido entonces, no? Sí, porque lo lógico y lo razonable era enganchar con esa decisión a 2 horas después de unas elecciones donde el resultado, como yo le dije a una compañera de periodismo, me dijo un resultado malo y le dije no, es un resultado nefasto. Y me adelanté y dije, y próximamente se convocará una asamblea para poner todos los cargos a disposición de tal. Es la lectura normal, lógica y razonable si vemos que ese resultado es el natural que ha procedido en unas elecciones muy contaminadas. Pero lo que ocurrió después, que engancho con las denuncias nuestras en Fiscalía, en el juzgado que están investigándose, es que se prostituyó de tal forma el voto por correo, en correo, que en su momento utilizaremos los términos correctos, que son muy graves, y que obviamente sorprendió hasta el mismo actor principal, que es el Partido Popular. Yo el otro día dije, el Partido Popular tiene motivo de celebrar 2 años después de la mayoría absoluta, su mayoría absoluta. Y tiene motivo porque no se esperaba esa mayoría absoluta. Esa mayoría absoluta ocurrió en correo en una denuncia que hemos hecho donde se nos robaron escaños por actores que son piratas, mercenarios, dedicados a actividades ilícitas y que deberían ser perseguidas por los cuerpos de seguridad y no a los políticos, donde montaban una especie de mercader de cambiar votos, comprar a personajes que deberían fiscalizar el voto por correo y, en definitiva, obtener el resultado que se ha obtenido. Esto que estoy diciendo, que parece muy grave... Es muy grave. Que parece muy grave, por eso me adelanto, que parece muy grave, está escrito en 3 documentos remitidos a la Fiscalía General con pelo y señales. Al juzgado, denunciando concretamente las afirmaciones que hacemos. Y como entendemos que los procedimientos judiciales aquí son muy largos, solo pedimos una cosa. El voto por correo se debería haber custodiado con las cámaras de correo, al igual que su voto libre en urna es custodiado con 4 cristales de una urna. El voto por correo, en el momento que se formula, debe ser custodiado por las cámaras y además con medidas de seguridad. Hemos pedido que se den esas cámaras o que se fiscalicen esas cámaras o que se visen esas cámaras si realmente los indicios y las acusaciones que nosotros hemos dicho son alucinaciones o son realidades, porque si sabemos que hay un instrumento que debe fiscalizar el voto por correo, que son las cámaras, y existe esa continuidad de fiscalización o de vigilancia, se ha terminado la historia. Pero si no, se puede entender muchas cosas. Se puede entender por qué no se ha investigado, por qué no se ha hecho, qué pasó, qué debe pasar para que no ocurra más esto. Y esas cosas yo creo que deben interesar, ¿no? Sobre todo en una ciudad donde todos nos hemos cruzado acusaciones del voto por correo, pero pocos, yo diría, la única formación política que ha ido al Congreso de los Diputados a pedir el cambio de la normativa del voto por correo, que ha ido a Fiscalía remitiendo documentos, que ha ido al juzgado pidiendo la visa de las cámaras, que además entre nuestro antecedente estamos condenados, yo digo injustamente porque todavía estoy recurriendo después de tantos años, el voto por correo cuando el Partido Popular está condenado por voto por correo por alimentos repartidos en oficinas de la administración. Fue un escándalo cuando a un representante y encargado de campaña electoral del Partido Popular se le casó una conversación encargando falsificación de impresos de voto por correo. Cuando además ha habido procedimientos archivados de compra de votos por correo en la sede del Partido Popular. Es decir, todos estos antecedentes están encima de la mesa.
No se trata de fuego cruzado, no. Se trata de decir, ¿realmente queremos fiscalizar esto? Si lo queremos fiscalizar, demostremos cada uno lo que está dispuesto. Nosotros hemos hecho nuestros deberes. Ir a la justicia, ir a la fiscalía, ir al Congreso. Otros no. Otros mantienen un discurso interesado. Pero señor Berchan, ¿por qué cree usted que todos esos procesos que usted me ha indicado, más las graves sospechas, graves acusaciones, no ha redondeado, no ha habido sospechas, usted ha confirmado, cree que no se encuentra en un proceso judicial abierto mientras que ustedes están siendo investigados por una compra masiva de votos? ¿Cómo justifica esa situación? Sí, que de hecho Vox también se ha querellado contra CPM por una compra masiva de votos. Era la piedra angular que nos faltaba, porque la jerga utilizada en la instrucción es propia de delitos de odio, propia de Vox, y lo estamos viendo en todos los rincones del planeta. Y curiosamente, en un momento muy clave de la defensa nuestra, un día después, no... ¿Hace una reacción? Sí, no una semana, un día después sale una portavoz nacional de Vox anunciando una querella contra CPM, no inmediatamente después de conocerse la operación Santiago Roussadí, sino un año después, un día después de una actuación de defensa. Entonces, y de hecho le señala usted, además. Es muy lógico pensar que ¿por qué no? ¿Por qué no ha existido una filtración? Además, filtrando información que no tenían las partes. O sea, del secreto sumario solo la tenía Vox. O sea, ¿ustedes se han enterado por esa denuncia? Claro, solo la tenía Vox. Por lo tanto, hay tantas coincidencias que obviamente estas cosas llevan a una conciencia en mayúscula de decir necesitamos una defensa realmente en la vulneración de derechos fundamentales y estamos en ello, ¿no? Y yo hasta ahora pues tengo una satisfacción por lo menos de que encauzada nuestra defensa en lo que creemos, en defensa de la verdad, en defensa de la justicia, en defensa de creer la necesidad de hacer justicia, lo estamos haciendo. Otra cosa es que nos encontremos muros muy contundentes en distintas partes de la institución en defensa de lo que se ha hecho. Porque si lo que estamos diciendo es una confluencia que conforma la tormenta perfecta, interesa lo pasado, ¿a quién? ¿A quién? A muchos actores. ¿A quién no interesa? A un actor solo, a los que lo hemos sufrido. Pues obviamente hay que creer mucho en la justicia para decir esto lo vamos a encauzar y lo vamos a colocar en donde hay. Fíjese lo que le digo, el delito debe ser perseguido. El delito debe ser perseguido. Claro. Porque esa es la fuerza del Estado de Derecho. Las personas no. Las personas no, el delito. Las personas no, el delito. En la instrucción se persigue a las personas, no al delito. Además de una forma tan bestial expresada en derecho que sorprende. Es decir, que se coja a colectivos vulnerables en la ludopatía, en la droga, y se le amenace para que digan cosas concretas, eso lo vamos a ver. Pero no solo eso tocará cuando toque. El hacer expresiones gratuitas de pensar que uno está protegido por no sé quién, si un poder político, si esto no interesa a nadie y que viene bien al PP, al PSOE y a otros, y Coalición por Melilla, como el Partido de los Moros, pues podemos llamarle Santiago Matamoro a la operación y no pasa nada, y podemos decir que la comunidad musulmana es galante de la comisión del delito y no pasa nada, y el perfil de los musulmanes es un perfil criminalista y no pasa nada. Estas cosas son muy graves. Y lo que más me llama a mí la atención es los que no son actores protagonistas directos de estos, pero sí secundarios en las instituciones, ¿por qué callan y por qué han mirado hacia otro lado? Esto es lo que me ha llevado a mí intentar buscar la mejor defensa y tener la mayor confianza y la mayor fortaleza para defender esto.
Bueno, hemos dilatado prácticamente todo el tiempo de la entrevista hablando de la Santiago Rosadir, pero era de lo que teníamos que hablar después de su primera entrevista en COPE tras esta operación. Pero también tengo que preguntarle por, fíjense ustedes, han vivido el mayor varapalo que ha sufrido Coalición por Melilla a lo largo de su historia, y de pronto, cuando parece que ustedes están empezando a levantar un poquito de cabeza, se les agita el avispero y se crea aquello que se llamaba en un inicio Nueva Coalición y que ahora se llama Nueva Melilla, que empezó como un grupo de militantes, así se denominaban, encabezados por Mohamed Bouziane, descontentos con con la directiva actual, con la ejecutiva actual, pedían cambios, pedían congresos, y ahora se ha ido derivando en lo que parece que va a ser una nueva formación política. De hecho, ellos ya lo han anunciado, que a partir de septiembre aproximadamente se constituirían en una nueva formación política. ¿Usted vio venir esto? La verdad es que no es que me llame la atención, porque no es una cosa nueva. En 30 años uno puede tener una ventaja, que es una perspectiva de ver lo que ocurre en nuestra ciudad en referencia a formaciones políticas y a la apariencia de partidos políticos. Y hemos vivido esto durante mucho tiempo. Pero sí que le digo que no era una prioridad para nosotros los que estamos sufriendo esta agresión en Coalición por Melilla, los que tenemos más interés que nadie en defender el legado de Coalición por Melilla, los que presumimos de amor a la formación política más que nadie, obviamente nos teníamos que dedicar a esto no a otras cosas. Y las otras cuestiones, pues respetarlas elegantemente, como es debido en democracia. Uh-huh. Todo el mundo tiene derecho a expresar lo que tenga que expresar en la estructura de la democracia, que son los partidos políticos, los vehículos. Fíjese lo que le digo. En política es difícil tolerar el egoísmo político, pero es hasta legítimo. Las personas pueden tener un egoísmo, una ambición política que deben saber fiscalizar, ¿no? Pero es legítimo. Lo digo yo, que mi perjuicio personal, mi sufrimiento personal, donde yo sufro personalmente, es cuando digo, en 30 años de dedicación a una formación política que estoy muy orgulloso de haberle dedicado, ¿cuántas cosas podía haber hecho? Entonces, ese análisis lo hago yo, pues otro lo puede hacer en otra versión. Tengo que hacer esto porque me he dedicado solo a esto, ¿no? Pero bueno, de todas formas hay una cuestión que no me gustaría dejar, y es que las heridas no deben servir para destruir, sino para construir. Hay un expresidente que ya ha fallecido, Mújica, que lo leo mucho, es presidente de Uruguay, que dijo una frase lapidaria, profunda en la creencia de lo que debe ser la historia democrática de los pueblos. Dijo, a ver si la memoricé bien, dijo: he dejado de sembrar en mi huerto la semilla del odio, porque el odio, igual que el amor, es un sentimiento ciego, solo que el odio destruye y el amor construye. Quiero decir con ello que nosotros podemos estar en un fuego cruzado en toda esta historia, pero si no tenemos la capacidad de sacar lo positivo de las heridas, no podemos servir a un pueblo, no podemos servir. Y aquí toca la comparativa, el rigor, el decir, bien, vosotros con mayoría absoluta hacéis esto, nosotros hemos hecho esto, nosotros ofrecemos ahora que estamos en la oposición, no en el gobierno, esto. ¿Y vosotros qué decís? De eso se trata, para servir a un pueblo. De hecho, lo están demostrando, están teniendo un mensaje muy conciliador. De eso se trata. Y mire, yo he estado repasando algunas cositas para tener datos que alimenten un rigor de análisis, y me he encontrado con alguna cuestión fundamental, que en nuestra ciudad lo más importante son la defensa de colectivos vulnerables, ¿no? El paro en nuestra ciudad, en comparativa con lo que era el gobierno mayoritario del Partido Popular, con nosotros cuando llegamos al gobierno, y con la estampa de ahora,
podemos sacar un análisis muy, muy claro. La regla o el instrumento para medir el paro más respetable es la EPA, la encuesta de población activa del INEM. Se puede coger otro instrumento, pero la más completa es esta y estamos de acuerdo en eso. Si comparamos el segundo trimestre, que es lo último publicado, del partido que dejó el gobierno, de los partidos que dejamos el gobierno, que fuimos nosotros, los 4, PSOE, Ciudadanos, Coalición por Melilla y ya está. Y ya está. El tripartito. 3 partidos. Y el Partido Popular, ahora con mayoría absoluta, el último dato del segundo trimestre del 25, la diferencia es terrible. Son 16 puntos y 10 puntos a favor nuestra en jóvenes y en mujeres de parados. Teníamos menos que ahora. Es un análisis riguroso. Podrá decir después lo que quiera, pero la misma regla, el mismo instrumento de antes y de ahora y de mañana es este. Y es así. Pero además, he estado repasando algunas cuestiones en el comportamiento con Ceuta, que siempre miramos a Ceuta, y la brecha de Ceuta, es decir, Ceuta, que había un gobierno y hay un gobierno mayoritario del señor Vivas, del Partido Popular, y nosotros, que éramos un gobierno de 3 partidos, pues la diferencia también es muy significativa. Es decir, nosotros estábamos en 16 y en 14 puntos mejor en mujeres y en parados que Ceuta, y ahora está prácticamente igual que Ceuta. O sea, les quiero decir que en gestión medida, nosotros no solo no podemos rehuir, sino estamos interesados en hacer ese análisis. Pero después en el otro lenguaje, ¿qué es lo que tenemos que ofrecer? Pues mire, con todo lo sufrido, con las heridas aún cicatrizando, con la defensa que nos debe ocupar mucho tiempo. La última rueda de prensa de Coalición por Melilla ha ofrecido a este gobierno mayoritario 5 ejes de actuaciones que van a definir el horizonte de nuestra ciudad. Fíjese lo que estamos viviendo en comunidades autónomas con Cataluña o con otras comunidades que gobierna el Partido Socialista y que discrepan enormemente en lealtad de defender al pueblo de suyo, ¿no? Como Paje, por ejemplo. Pero cuando Cataluña está todavía inmersa en el discurso que está teniendo, está pidiendo los aeropuertos, está pidiendo financiación independiente, los tributos, es decir, está pidiendo una serie de cosas que nosotros nos hemos limitado tan solo al discurso de una rueda de prensa que vamos a cambiar el estatuto. Estamos intentando alimentar este discurso desde hace 20 años. Hemos ofrecido, mire, necesitamos con urgencia la zona económica especial como espacio de baja fiscalización, que además es un procedimiento sencillo, que además ya empezáis, el Partido Popular, a viajar hacia nuestra posición, porque es un procedimiento que lo puede hacer el Consejo de Ministros y comunicar a Europa, y se ha terminado. Necesitamos la ciudad universitaria, que es un discurso del Partido Popular, que hemos dicho en su momento, cuando estábamos gobernando, que Melilla es una ciudad muy en las circunstancias geopolíticas propensa a crear la política de servicio, la ciudad universitaria, la facultad de medicina, que pueda atraer a muchos colectivos. Ellos están viviendo en el discurso de 5.000 nuevos universitarios, promesa irrechazable del Partido Popular. Ya han pasado 2 años y no sé lo que hay. Hemos ofrecido, recuerden ustedes, la autonomía cuando nosotros hablábamos de los 2 brazos que necesitaba Melilla, que es el brazo de la buena vecindad del país vecino y el brazo de la autonomía en transporte, en desarrollo económico, en energía renovable con la isla. Pues recientemente he leído que nuestros diputados del Partido Popular han protestado por los fondos europeos que se han destinado al puerto de Marruecos, de Nador, que son 400 millones, sí. Y no han reparado en que el proyecto más importante
para dar un avance hacia la conquista del horizonte en economía, en turismo, en transporte, en conectar con el mundo, en desarrollo, en definitiva, es la isla, que es algo autónomo nuestro, que podemos hacerlo. Y estamos ahí, ahora ya, por fin ya hay voces cualificadas que antes no, que decían que no, el aeropuerto no se puede alargar más, hay que buscar otra alternativa como el aeropuerto en el mar. Lo de la isla. Pues no perdamos tiempo, ahora ya estáis gobernando, no va a cegar el discurso político, ya estáis en responsabilidad. Nosotros estamos interesados en ese horizonte hacia el pueblo de Melilla, hagámoslo. La diversidad que tanto se utiliza aquí, se utiliza para el discurso, no para la realidad. No para la realidad. La diversidad es una oportunidad, no una amenaza. Aquí parece que se utiliza el discurso de la diversidad, pero advirtiendo y amenazando. No podemos perder. Si quieres integrarte, tienes que desintegrarte, y la diversidad en sí es buena siempre y cuando tú dejes lo que tú crees, porque lo estamos viviendo día a día. Es que día a día, si va al espacio judicial de los cuerpos de seguridad, ahí tiene la instrucción. Si va al cuerpo de la feria, ahí tiene la polémica última, que afortunadamente no es propio en esta ciudad que se pida perdón y disculpas por errores que se cometan. Hay que aplaudir eso. Pero ahí tiene el latido de nuestra ciudad. Entonces, la diversidad la tenemos que consagrar todos los que conformamos esa diversidad y defenderla entre todos los que conformamos esa diversidad. Fíjese, le pongo otro ejemplo que lo he recordado. Vi al portavoz de Vox anunciar que la mezquita del Mantelete había que destruirla, había que cambiarla más correctamente. ¿Por qué? Porque la ciudadela es patrimonio. ¿Y la mezquita no es patrimonio? ¿Qué pasa? ¿La mezquita no es nuestra en plural? ¿Es de los que van a rezar? No, esa mezquita es la más antigua de la ciudad. La más antigua de la ciudad. La ciudadela se ha invertido cerca de 50 millones en proteger el patrimonio. ¿Por qué no se va a proteger ese patrimonio ahí? ¿O es que molesta? ¿Es una verruga en algo que hay que quitar? Entonces, la diversidad es parte de la personalidad del que es distinto o diferente. Entonces sí es una oportunidad. De otra forma, pues no vamos a ir avanzando. Y todas estas cosas nosotros las hemos ofrecido en positivo. Y esperemos que en algún momento pues podamos encontrar un espacio de compartir. Señora Berchan, estamos muy mal de tiempo, le pido por favor concreción, pero no quiero dejarme dos preguntas en el tintero. Una, por lo que me ha estado diciendo, si la situación judicial, si la vida y si Dios, que usted es muy creyente, le permite presentarse a las siguientes elecciones, ¿será usted el candidato de lista? Sí, permítame decirle algo sobre lo de la creencia. Si yo no fuera creyente, realmente no hubiera sacado tanta positividad de los 72 días en prisión. Se sufre mucho. Y afortunadamente, pues hice una interpretación, digamos, que espiritual, que no me va a apartar de la defensa de la agresión que he sufrido, pero sí me va a llenar en la paciencia, en la esperanza de seguir en esto. Y en lo de seguir, ya le he contestado anteriormente, tengo más ganas que nunca, pero no ganas por ese día a día en el calendario político de decir, bueno, quiero presentarme o no. No, es por necesidad. Es por necesidad de defender un legado de muchos años de sacrificio, de 30 años. Si a mí usted me dice, ¿usted piensa en que va a dejar la presidencia? Yo le contesto, es un sueño que vive conmigo, dejar la presidencia. Sueño con eso. Pero desde luego no me van a despertar de ese sueño en el sacrificio que tengo que hacer para defender el legado de 30 años. En conciencia. En el momento en que tenga yo otra conciencia, pues diré otra cosa. Y la otra pregunta, ya con el tiempo, ha pasado el tiempo, ya llevan 2 años de legislatura el Partido Popular y el gobierno anterior ya se mira un poco con distancia. Su compañera Dunia Al-Mansuri aquí nos reconoció que no fue nada fácil gobernar con el Partido Socialista y con Eduardo de Castro. Si usted echara atrás, ¿volvería a repetir con los mismos compañeros de viaje? Bueno, le voy a contestar de dos formas. Si veo los resultados comparativos, sí.
porque obviamente la política hay que medirla en bondades, en beneficios que tú produces a los ciudadanos. Si hago esa lectura, sí. Si hago la lectura esta que usted ha hecho, obviamente a lo mejor podría uno pensar que otorgar a la formación más votada el beneplácito de decir, gobierne usted, que no le voy a cuestionar, pues tampoco es una opción que no sea entendible, ¿no? Porque en el transcurrir de un gobierno minoritario también hay estaciones de pactos, claro, y de producir bondades y beneficios a un pueblo atendiendo a lo que uno defiende, ¿no? Lo estamos viendo a nivel nacional. Efectivamente. Pues señor Mustafa Berchan, nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias por haberse abierto con nosotros, por haber compartido con sinceridad lo que piensa del proceso judicial, de la situación actual de Coalición por Melilla, y en ese vistazo atrás al gobierno anterior, pues también ha sido sincero sobre lo que volvería a hacer. Muchísimas gracias y le deseo mucha suerte con el proceso judicial y, hombre, lo que le puedo desear es que no se prolongue a 10 años, que tengamos un resultado antes, para bien o para mal, pero que tengan un resultado antes, porque eternizar un proceso de este tipo es muy duro para los que están sentados en el banquillo. Muchísimas gracias, señora Berchan. A vosotros, muchas gracias.